Bueno, eh, pues vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Y pues en este caso lo que tienen en la pantalla de inicio es un resumen de lo último en lo que nos habíamos quedado. Lo que empezamos a ver fue el tema de series, el subtema de series como tal. Y habíamos comentado que una serie pues es una expresión de este tipo que a final de cuentas está representada mediante una suma, aunque no es como tal una suma, debido a que existe una infinidad de términos que podrían ser los sumandos y que pues como tal una suma en realidad es finita, no es infinita como tal. Entonces, lo que habíamos estipulado en ese momento es lo siguiente. Resultaba que si esta serie tenía un límite, su, su expresión Sn, que la catalogamos como si fuese la suma de esta serie, cuando n tiende a infinito, si tenía un valor a determinado, entonces la serie converge. Es decir, se está acercando, conforme le vamos agregando y agregando términos, se va acercando hacia este valor a. Eso pues nos daba la característica de que el límite de su función generatriz un, cuando n tiende a infinito, tendría que ser cero. Comentamos que esa característica se presenta, sabemos que viene de una serie convergente. Entonces, de inicio ya sabemos que la serie es convergente. En el caso de que el límite de la suma no exista, pues eso quiere decir que la serie diverge. Y pues vimos el caso de una serie divergente que vendría siendo la serie armónica, la cual vimos que comprobaba esta situación. Sin embargo, también mostramos que se trata de una serie divergente. Entonces, esto fue la primera parte de series, lo que vendría siendo la introducción, saber en qué momentos puede converger y qué característica tiene esa convergencia. Entonces, mientras podamos establecer que se puede calcular una suma mediante el límite cuando n tiende a infinito, la serie converge. Y converge hacia esa suma o hacia ese valor a. Si no existe, significa que la serie diverge. Bueno, ahora, no en todas las series podemos tratar de calcular si existe o no existe una suma. De hecho, son muy contadas las series en las cuales podemos realizar ese proceso. El día de hoy vamos a ver un par de series especiales que nos pueden ayudar a determinar si una serie converge o no y que a partir de ellas es que podemos establecer lo que vendría siendo el criterio de comparación, que es un criterio que nos ayuda a verificar qué es lo que está sucediendo con las series o con una serie en particular que estemos estudiando con base en otras que ya conocemos, ¿sí? Hasta el momento, pues nada más sabemos esta parte de las series y pues series conocidas, solo tenemos la serie armónica. Denotada por esta expresión, y sabemos que esta serie es una serie divergente. Entonces, hasta el momento es la única que conocemos. Aquí vamos a conocer otro tipo especial de series, las cuales para una de ellas pues vamos a verificar en qué momentos es convergente, es divergente, cómo calcular su suma. De hecho, eso ya lo hicimos alguna vez, pero lo vamos a recordar en la clase de hoy. Y para otra, pues vamos a establecer qué es lo que está sucediendo con lo que vendría siendo
el tipo de serie que estamos trabajando en ese otro ejemplo que les comento. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer a continuación pues es lo siguiente. Bueno, antes, la sesión anterior al final se me había olvidado comentarles por qué esta serie se llama armónica. La razón tiene que ver con los armónicos dentro de la música. Que de hecho eso también tiene que ver con lo que sería la teoría de ondas. Si ustedes tienen una cuerda y la amarran por los dos extremos, pues este sería su primer armónico. La cuerda así tal cual. Después lo que pueden hacer es dividirla a la mitad. Y entonces aquí tendrían la mitad del primer armónico y este es el segundo armónico. Pueden hacer lo mismo, pero ahora dividiéndola entre 3. Y entonces tendrían un tercer armónico. Y pueden hacer lo mismo al dividir su cuerda entre 4. Y así sucesivamente. De tal manera que les va a dar ondas cada vez más pequeñas. O bueno, de menor longitud, más compactas. Y si ustedes se dan cuenta, pues es precisamente los términos de esta serie. De ahí viene del nombre porque podemos con una sola cuerda comenzar a realizar lo que son los armónicos. Entonces, de hecho, dense cuenta que se forma como un triángulo. Pues de hecho, esto lo pueden observar directamente con lo que vendría siendo si ustedes tocan guitarra, pues al momento de tocar la guitarra para que le suenen notas diferentes, van presionando las cuerdas, ya sea a la mitad, a un tercio, a un cuarto de la longitud, y es precisamente la razón por la cual a esta se le da el nombre de serie armónica, ¿sí? Bueno, entonces nada más quería mencionarles de dónde viene ese nombre, de lo que es la serie armónica. Y a partir yo creo que de esta clase, yo espero que nos dé tiempo de ver el primer criterio, que es el criterio de comparación. Vamos a comenzar a ver algunas series, algunos ejemplos de series que podemos utilizar para comparar con otras series y entonces concluir su carácter divergente o convergente, dependiendo de qué es lo que tengamos en particular. Bueno, entonces, una vez comentado esta situación de la serie armónica, vamos a ver lo que es la serie geométrica, que tiene que ver con la parte de la sucesión geométrica que habíamos visto desde un inicio, en la segunda clase. Entonces, aquí por ejemplo, voy a poner esta expresión decimal. Pues que conocemos como la expresión decimal periódica de una fracción. ¿Qué fracción es? Pues no sabemos, solo sabemos que es P sobre Q. Bueno, resulta entonces que la serie geométrica va a ser aquella que va a tener sus términos expresados a partir de un término inicial y su respectiva, multiplicado por una respectiva potencia de un número fijo, que es el que le llamamos razón. De acuerdo a lo que habíamos visto hace un par de semanas, en la primera semana del curso, la sucesión geométrica
era aquella cuyos términos son... Aquí nada más lo voy a expresar como A, ya como el término inicial. R por A, R cuadrada por A, y así sucesivamente hasta obtener el término enésimo, que es R menos 1 por A. Esta es la que conocimos como la sucesión geométrica, donde R, recordemos que es la razón. Entonces, esta R es la razón, es un número fijo que va a ir multiplicando a cada término de la sucesión para generar un término nuevo. Bueno, entonces, ustedes pueden darse cuenta que esta expresión, que me denotaría al número decimal en forma de serie, pues tiene precisamente esta forma. En un momento más, pues vamos a ver la forma en la cual tenemos que modelarla, esta función generatriz de la serie, tenemos que modelarla para saber si converge o no converge la serie geométrica. De inicio, pues lo vamos a ver de manera general y ya después vamos a ver un ejemplo en particular para que podamos expresar de buena forma una serie geométrica y podamos determinar si converge o no converge. Bueno. Pues a ver, de inicio, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, voy a poner la suma de los n términos de una sucesión. En este caso de la sucesión aritmética, y los voy a sumar. Entonces va a ser la suma directamente. Es otra forma diferente a como la vimos en su momento. De hecho, creo que esta forma que quiero comentarles es más clara para que ustedes encuentren cuál es la suma de los n términos de una sucesión geométrica. Entonces, tengo el término 1, el término 2, término 3, así sucesivamente hasta el término n. Ahora, esa expresión lo que voy a hacer es multiplicarla por la razón r. Entonces, a la suma la multiplico por r. De esta forma, el primer término se va a ver multiplicado por r, el segundo también, el tercero, así sucesivamente. Hasta el término n. Ahora, aquí escribí el término r a la n-1 por a. Ese término se encuentra en la expresión original, se encuentra en los puntos suspensivos. Vendría siendo el término r a la n-2 por a, que al multiplicarlo por r, pues este exponente es 1, sumo los exponentes al ser la misma base y es de donde sale este término, ¿sí? Al multiplicar por r este otro término, el último, el término enésimo, es que me queda r a la n. Pues ahora lo que voy a hacer es restar término a término estas dos expresiones, es decir, a Sn le voy a restar r por Sn. Cuando hago esa resta, pues resulta que este se simplifica con este menos este, todos los términos que hay aquí serían menos estos términos que hay acá. Este se simplificaría con este y dense cuenta que solo me queda a más r a la n por a. Bueno, puedo hacer factorizaciones. Factorizo de un lado la suma, factorizo del otro lado, pero es una resta, aquí puse un signo negativo y no es signo negativo, este es una resta. Porque estoy haciendo la resta, si estuviese haciendo la suma, pues no se simplificaría nada. Ahí está. Factorizo a
Y entonces puedo despejar la suma. Bien, pues resulta que entonces si tenemos una serie geométrica, esta vendría siendo la suma. Y nuestra serie geométrica debe tener la forma de a por r a la n menos 1. El término enésimo, la serie que va desde 1 hasta infinito de a la r, de a por r elevada a la n menos 1. Y entonces la suma la podemos calcular de esta forma. Ahora, si yo quiero una suma parcial, es decir, que quiero que n sea un número natural finito, no sé, por ejemplo 20, pues a n la sustituyo por 20. Sin embargo, si yo quiero saber hacia dónde tiende la serie, cuál sería la suma, el valor hacia el cual la serie tiende en el caso de la convergencia, pues entonces tendría que calcular el límite sobre esta expresión. El límite cuando n tiende a infinito. Bueno, y entonces, a partir de aquí, lo que vamos a hacer a continuación es tratar de determinar cuáles son los casos en los cuales la serie converge, utilizando ese límite cuando n tiende a infinito de la suma de la serie geométrica. Antes de hacerlo, nada más les voy a dar una pequeña condición, porque en este momento solamente analizaremos series que tengan términos positivos. Entonces, R siempre tiene que ser mayor a 0. Siempre. Eso es lo primero que vamos a tomar en cuenta. Ya la próxima semana que veamos series con signos alternados, pues ya podemos tomar el caso cuando la razón sea negativa. Pero por el momento solo quiero tomarla como razón positiva. Ahora, ¿qué otra condición a partir de la expresión de la suma debemos considerar? Si ustedes tienen esta expresión, para que puedan realizar la suma, ¿qué otra cosa deben considerar? Sí, aparte, este término pues siempre tiene que ser diferente de 0. Hay otra. Que 1 menos r sea diferente de 0. Es decir, que la razón sea diferente de 1. Si la razón es 1, pues dense cuenta que caemos en un cociente de 0 sobre 0 y entonces tendríamos una indeterminación. Entonces, para evitar eso, la razón r igual a 1 no está permitida en este caso. Si no, pues no, en realidad no tendríamos una serie geométrica. Bueno, entonces, eso es lo que debemos considerar de inicio. R mayor a 0, el término A debe ser diferente de 0, el término inicial, y la razón tiene que ser diferente de 1. Lo cual en términos, si yo lo pusiese como una recta numérica, digámoslo así que esta sería la recta R. Aquí tengo 0, aquí tengo 1, y entonces tenemos dos intervalos de estudio. El intervalo de 0 a 1 sin incluirlos. Y por el otro lado el intervalo de 1 en adelante. Entonces, hay que observar cómo se está comportando la suma utilizando estos intervalos. Primero de 0 a 1. Y después de 1 en adelante. Entonces, aquí nada más voy a poner que esta es una desigualdad que debemos considerar. Y otra desigualdad es esta. Nada más para dar el caso de que son dos desigualdades diferentes. Tenemos que probar esos dos intervalos. Bueno,
Entonces, lo primero que voy a hacer es probar en el intervalo de 0 a 1. ¿Qué sucede cuando la razón se encuentra entre 0 y 1? Bien, pues aquí lo que puedo hacer es lo siguiente. ¿Están de acuerdo que cuando la razón se encuentra entre 0 y 1, esto quiere decir que tendría una fracción de este tipo? Aquí voy a tomar en consideración que ρ va a ser un número real mayor a 1. Más aquí lo voy a expresar. ρ es mayor a 1. Si están de acuerdo que... Aquí me faltó ponerle para. Si están de acuerdo que si yo tengo un número entre 0 y 1, eso quiere decir que puedo expresarlo como una fracción 1 entre ρ, donde ρ pues es mayor a 1. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, a ver, aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Recordemos que si la serie converge, tenemos que probar el límite cuando n tiende a infinito de lo que serían las sumas, es decir, ese n. Entonces, la suma que acabamos de encontrar es esta, a por 1 menos r a la n entre 1 menos r. Hay que calcular el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión. Y hago la sustitución que r es igual a 1 sobre ρ. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de a por 1 menos 1 sobre ρ a la n. Todo esto dividido entre 1 menos 1 sobre ρ. Ahora, antes de trabajar el límite, si yo lo trabajo de esta forma, pues puede que podamos cometer algún error al momento de tomar la fracción 1 entre ρ a la n. Entonces, la voy a expresar así. Por propiedades de exponentes, esto sería igual 1 entre ρ a la n sería igual a 1 a la n entre ρ a la n, y todo esto dividido entre 1 menos 1 sobre ρ. Ahora, antes de evaluar el límite, aquí quiero hacer la aclaración. Si dejamos así la expresión, caeremos al evaluar el límite en una indeterminación de 1 a la infinito en esta sección. Entonces, antes de evaluar como tal el límite, n en este momento, antes de evaluar el límite, es un número natural específico. Cuando yo elevo 1 a un número natural, a una potencia que tiene un número natural específico, ¿cuánto les devuelve? 1. Entonces puedo quitar este exponente. Vale. Ahora sí, ustedes pueden darse cuenta que los problemas de las indeterminaciones ya no están presentes. Y entonces, al evaluar el límite, esto nos quedaría como a por 1 menos 1 entre ρ a la infinito entre 1 menos 1 sobre ρ. Ahora, recordemos que ρ pues es un número mayor a 1.
y como es mayor a 1, pues resulta que al elevarlo a una potencia, a la infinito, conforme yo lo elevo a una potencia cada vez de mayor valor en el conjunto de los números naturales, pues resulta que se va a volver infinito. De tal manera que este cociente va a ser 0, porque tendría el cociente 1 entre infinito. Y en consecuencia tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de Sn es a por 1 entre 1 menos ρ. Entonces, démonos cuenta que cuando tenemos la expresión de la suma con una razón 1 sobre ρ y que a su vez esta razón se encuentra entre 0 y 1, por eso la tomamos como fraccionaria, sin incluir 0 y sin incluir 1, pues nos damos cuenta que podemos encontrar una suma. Entonces, aquí el criterio para determinar si una sucesión geométrica converge o no, si una serie geométrica converge o no, es el siguiente. Si la razón R está en el intervalo de 0 a 1, sin incluirlos, entonces nuestra serie va a converger. Precisamente por lo que acabamos de hacer con el límite. Acabamos de ver precisamente que este límite converge en el intervalo de 0 a 1 para la razón. Pues vamos a ver qué es lo que sucede para el otro intervalo cuando la razón de la serie geométrica es mayor a 1. Vamos a ver qué es lo que pasa en este caso. Aquí pues la razón es mayor a 1 y pues no tiene caso que haga un cambio de variable como en el anterior. En el anterior lo necesitaba como fracción. Aquí pues lo puedo dejar como r tal cual. Entonces, pues voy a calcular. Límite cuando n tiende a infinito de la suma. Viene siendo el límite cuando n tiende a infinito de a por 1 menos r a la n entre 1 menos r. Bien. Entonces, pues aquí no vamos a tener ningún problema de indeterminaciones porque recordemos que r es mayor a 1, no puede tomar el valor de 1, entonces no caemos en ninguna indeterminación. Vamos a evaluar n. Abajo pues no tenemos n, entonces tampoco caemos en indeterminación infinito sobre infinito ni 1 a la infinito. Bueno, entonces evalúo el límite. Esto sería como 1 menos r a la infinito entre 1 menos r. Bueno. A ver, si yo tengo un número mayor a 1 y lo elevo a la infinito, pues eso quiere decir que me va a devolver infinito. Entonces tendría 1 menos infinito. Bueno. A ver, 1 menos infinito me quedaría como menos infinito. De esta forma. Porque es una constante que le estoy restando infinito, pues se queda infinito. Y por último, este cociente, pues es como si yo estuviese multiplicando a infinito por una constante. Y de hecho esta constante es negativa. Esta es menor a 0, es un número negativo. Porque como r es mayor a 1, pues a 1 le resto un número mayor a él.
me va a dar un número negativo. Entonces sería una constante negativa por menos infinito. Al final esto se va a quedar como a por infinito. Y en consecuencia aquí voy a tener infinito. Entonces tenemos que el límite, cuando n tiende a infinito, de la suma, pues es infinito, lo cual quiere decir que no existe. No puedo tener como resultado de una suma o como cota de una serie a infinito, porque no es un número, infinito no es un número, es algo a lo cual podemos aproximarnos, pero no es alcanzable, no tiene un valor determinado. Entonces, aquí concluimos que el límite de la serie no existe. Y como no existe, para una serie geométrica, si la razón es mayor a 1, pues automáticamente encontramos que la serie diverge. Y con eso, cuando tengamos una serie geométrica, ya sabremos cómo actuar. Hay que manipular la serie geométrica para que encontremos cuál es la razón, y a partir de la razón es que vamos a poder establecer la convergencia. Si la razón se encuentra entre 0 y 1, pues resulta que la serie converge. Si la razón es mayor a 1, entonces la serie diverge. Y con esto ya tenemos un criterio que nos puede ayudar más adelante, cuando veamos la comparación, a saber si alguna otra serie que tenga características similares a las de una serie geométrica puede o no puede converger. Vamos a continuar con lo que vendría siendo la serie con la que inicié, que en este caso sería, ¿cuál es la fracción que me representa 0.272727? Y así sucesivamente. Aquí recuerden que hay que modelar de acuerdo a esta situación. La serie desde 1 hasta infinito de a por r a la n menos 1. Debemos encontrar la razón elevada a la n menos 1 para que podamos establecer qué es lo que está, cuál sería la serie, cuál sería la razón. Bueno, en realidad el exponente de la razón lo encontraríamos inmediatamente. El exponente de la razón, la base de la razón, lo que vendría siendo la razón en sí, la encontraríamos automáticamente al modelar este número en forma de una serie, ¿no? Pero después tendríamos que calcular, en el caso de que converja, tendríamos que calcular la suma para saber cuál sería el resultado. Entonces, a ver, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues vamos a tomar aquí los decimales, ¿no? Pues lo que tomo es el periodo directamente. Aquí tengo el periodo, tengo 27, de hecho acá mismo pues también nos está indicando quién es el periodo, entonces tengo 27. Ahora, ¿cuántas cifras decimales estoy abarcando? El punto se encuentra por aquí, ahí está bien marcado. ¿Cuántas cifras decimales estoy abarcando? Pues son 2. Entonces, lo que hacemos para tratar de reconstruir esta fracción, pues vendría siendo 27 dividido, el periodo como tal, dividido entre la potencia de 10, tomando en cuenta el número de decimales que contiene el periodo. Entonces, en este caso, el periodo, que es 27, tiene 2 decimales, pues lo elevo a 10 a la 2.
el denominador, para que me quede como tal la fracción, sería 10 a la 2, que vendría siendo 100. Y entonces, este tendría que estar elevado a la n. ¿Para qué? Para que cuando n sea igual a 1, pues esto me quede 27 sobre 100, que es 0.27. Cuando n sea igual a 2, pues esto me quede 27 sobre 10.000, que sería 100 al cuadrado. Y entonces me quede 0.0027 y así sucesivamente. Pues bien, aquí tenemos entonces la construcción de la serie. La serie va desde 1 hasta infinito, de 27 sobre 100 a la n. Pues entonces, ahora sí, voy a modelar esta serie con una razón que tenga exponente n-1. Y ahora, para que no nos compliquemos, no hagamos absolutamente algo ostentoso, vámonos por algo muy simple. Si yo quiero que este exponente n, el exponente del 100, sea n-1, pues tan fácil. Al exponente n le resto 1. Pero para no afectar, le voy a sumar 1. Y así tendría n-1, 100 a la n-1 más 1, pues menos 1 más 1 es 0, n más 0 sigue siendo n y sigo teniendo el 100 a la n. Entonces, no hacemos nada ostentoso, no nos complicamos nada. Al exponente súmenle y réstenle 1. Punto. Si tuviésemos otro exponente, por ejemplo, que tuviésemos 100 a la n más 2, por ejemplo, pues hacemos lo mismo. Le restamos y le sumamos 1 y ya después agrupamos. Bueno, hasta ahí lo único que hice fue al exponente le resto y le sumo 1. Punto. Ahora voy a aplicar leyes de exponentes. El 27 se queda tal cual. Ahora, como sabemos que cuando los exponentes se suman, eso quiere decir que las bases se están multiplicando, pues entonces lo único que hago es el exponente más 1 que se está sumando, o los que agrupamos que se estén sumando, que no tengamos ahí menos 1, pues los separamos en el producto. Aquí pues tengo un exponente 1 y por propiedades de exponentes, pues ustedes están de acuerdo que 100 a la n-1 por 100 me queda 100 a la n, que es el término que tenemos de inicio. ¿Sí es correcto esto? Bueno, ahora, pues lo que hago es todo lo que no tenga exponente, lo agrupo en un solo término que esté multiplicando. 27 sobre 100, que va a multiplicar a 1 entre 100 a la n-1. Ahora, de acuerdo a lo que hicimos hace rato en el límite, cuando les dije para evitar la indeterminación, pues 1 a la n me va a seguir dando 1 antes de evaluar el límite en infinito, ¿no? 1 a la n, siendo n un número natural determinado, pues es 1. Aquí puedo hacer lo mismo. 1, pues es igual a 1 a la n-1, siendo n-1 un número natural determinado.
Y en consecuencia, por propiedades de los exponentes, este y este nos quedarían de esta forma. A la n menos 1. Y entonces ya tenemos la forma de la serie geométrica. Aquí la voy a anotar. Esta es la forma de la serie geométrica. Aquí podemos notar que A es igual a 27 sobre 100 y R es 1 sobre 100, que vendría siendo un número que se encuentra en el intervalo de 0 a 1. Eso quiere decir que esta expresión decimal periódica converge hacia un número, hacia un cociente de fracciones. Y con esto no solamente estamos mostrando que la serie como tal converge, que vamos a tener una suma, sino también estamos mostrando que toda expresión decimal periódica se puede representar como una serie y en conclusión va a tener una suma que es la fracción, el número racional de donde viene esa expresión decimal periódica. Esto no lo podemos hacer con pi, con raíz de 2, con e, porque esos son números irracionales. Solo lo podemos hacer con fracciones como un tercio, un medio, 4 si ustedes quieren, porque 4 pues también vendría siendo una fracción, que viene siendo números racionales y que tienen su expresión decimal periódica. Pues hasta aquí vamos a calcular la suma y saber cuál es la fracción que me devuelve esta expresión decimal periódica. Y pues recordemos, en este caso el límite, cuando n tiende a infinito de la suma de la serie, como es geométrica, tendríamos cuando n tiende a infinito de a por 1 menos r a la n entre 1 menos r. Ahora, aquí nada más realizando la reducción rápidamente, que es la expresión que encontramos antes de que borrara la pizarra, pues teníamos, cuando evalúe el límite, me quedaría como a por 1 entre 1 menos r, que es el límite que evalué hace un rato con la razón expresada como 1 sobre ρ. Eso es lo que nos había quedado. Entonces, como tal, ya no tendríamos que evaluar otra vez el límite. Ya lo podemos calcular directamente con esto. Y pues aquí podemos indicar ya el carácter de la serie. ¿Qué característica tiene la serie? Pues resulta que 1 sobre 100, que es nuestra razón, se encuentra entre 0 y 1 y por lo tanto la serie converge. Como la serie converge, pues podemos encontrar esta suma. Con los datos que ya encontramos, R pues es 1 sobre 100, un centésimo, y A nos había devuelto ¿cuánto? Acá lo anoté arriba. Ahí está, 27 sobre 100. Sí, exactamente. Entonces, pues vamos a calcular cuánto vale esta suma. El límite cuando n tiende a infinito de la suma de la serie vendría siendo A, que es 27 sobre 100, por 1 entre 1 menos la razón, que vendría siendo 1 sobre 100.
Y pues esto me quedaría 27 sobre 100 por 1 entre 1 menos 1 centésimo, pues vendría siendo 1 es 100 sobre 100, 100 centésimos. Menos 1, 99 centésimos. Bueno, si hago el producto de estos dos, numerador por numerador, me queda 27. Denominador por denominador, pues 100 por 99 centésimos. 100 entre 100 se simplifican y me quedan 99. Puedo simplificar un poquito. A ver, 27 puedo dividirlo entre 9 y 99 lo puedo dividir entre 9. No es cierto, acá no me queda 9, aquí me queda 3. 27 entre 9 es 3 y 99 entre 9 me queda 11. Entonces, resulta que la suma, que esta serie, mejor dicho, converge hacia 3 onceavos. Si ustedes ponen su calculadora 3 entre 11, pues van a obtener 27, 0.27272727. Entonces, la serie geométrica que tenemos es la siguiente. La serie geométrica. Bueno, sí, es una serie geométrica, solo que vamos a tener que modelarla. Entonces, la serie es esta. La pregunta que les hago: ¿esta serie converge o diverge? Véanla, vean cómo está expresada la serie. Indíquenme, ¿ustedes qué piensan? ¿Converge o diverge? Pues vamos a analizar el proceso. Nadie me dijo, no, pues no sé, vamos a probarlo. Entonces, como al menos hay una opinión de que diverge, pues vamos a verificar qué es lo que sucede con esta sucesión. Y lo que vamos a hacer es modelarla. Aquí siempre la vamos a modelar en la forma a la r menos 1. O con que la modelemos como a la r, como a por r a la n, en este momento es suficiente. Nada más para conocer la razón. Bueno, aquí iría desde 0, de hecho. Ahora, no lo modelo como tal de esta forma, pues debido a que habíamos acordado que los números naturales inician en 1 y no inician en 0, ¿no? Pero pues es el ajuste que se le daría como tal a la sucesión para que estuviese modelada de la forma cuando n sea igual a 0. Nosotros estamos manejando esta, entonces trataremos de modelarla como r a la n menos 1. Bueno, entonces, a ver, vamos a modelarlo. Nada más voy a trabajar con el término, la función que me generaría todos los términos de la sucesión. Bueno, esto lo tendría de esta forma. A ver, ustedes pueden observar de este término que en el 4n tiene 2 y tiene el exponente n negativo. Entonces, lo primero que les recomiendo es, si ustedes tienen un exponente negativo, un exponente menos n, deben manipularlo para que quede positivo. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a aplicar las leyes de los exponentes. ¿Ustedes están de acuerdo que por leyes de exponentes puedo expresar el 4 a la 2 menos n como 4 a la n menos 2 y todo eso elevado a la menos 1?
Bien. Y con base en las leyes de los exponentes, un exponente negativo que se encuentre en numerador o denominador, no importa, lo puedo pasar a positivo si cambio de lugar el número al cual está afectando, la base a la cual está afectando. En este caso, el exponente negativo lo tengo en el denominador. Por lo tanto, si lo paso al numerador, el exponente negativo queda como positivo. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, ahora, tengo discrepancia de los exponentes en el numerador y en el denominador. Pues hacemos lo que hicimos hace un ratito. Para que en el exponente del numerador me quede n menos 1, pues a este exponente le voy a sumar más 1 y le voy a restar menos 1. También es válido, si ustedes ya se dieron cuenta, que pueden descomponerlo. El menos 2 lo pueden descomponer como n menos 1 menos 1. También es válido, no pasa absolutamente nada. Y en el exponente del denominador, pues tengo n nada más. Aquí sí es necesario que le ponga un menos 1 y un más 1. Entonces, las potencias que estén sobrando del exponente n menos 1, las puedo agrupar. Y esto, por ejemplo, me quedaría así. 4 a la n menos 1 por arriba por 4 a la menos 1. Y abajo tendría 3 a la n menos 1 por 3. De acuerdo a las leyes de exponentes, ¿están de acuerdo que así obtendría esto? Y pues recuerden lo que dijimos hace un rato. Los términos que ya no estén involucrados en la potencia n a la menos 1, en el exponente n a la menos 1, los retiramos. Aquí me quedaría como 1 sobre 12. Porque este 4 a la menos 1 quedaría multiplicando en el denominador y 3 por 4 pues me queda 12. Por... Aquí ya tendría 4 tercios a la n menos 1. Y en consecuencia tendríamos que la serie reescrita de otra forma nos quedaría como la serie desde 1 hasta infinito de 1 sobre 12 por 4 tercios a la n menos 1. Bueno, entonces eso quiere decir que la razón de esta serie geométrica es 4 tercios. ¿4 tercios en qué intervalo se encuentra? ¿De 0 a 1 o de 1 en adelante? Entonces 4 tercios es mayor a 1 y por lo tanto, de acuerdo a lo que vimos hace un rato, la serie diverge. Esta serie geométrica diverge. En este caso la serie que tenemos es esta. Esta es la serie que tenemos. Bueno, no es una serie geométrica, es otro tipo de serie. En este momento debemos tratar de verificar si esta serie converge o diverge. Vamos a tratar de analizar este término 4 entre n cuadrada más 4n más 3 de la mejor forma. Y entonces, aquí, cuando tengamos este tipo de series, lo primero que debemos hacer es lo siguiente. Traten de factorizar ese denominador. El denominador lo podemos expresar de esa forma.
n cuadrada más 4n más 3 es un polinomio y sabemos que los polinomios podemos expresarlos en términos de sus factores lineales. Entonces, ¿existe alguna forma en la cual este n cuadrada más 4n más 3 nos quede en términos de sus factores? A ver, entonces voy a poner, primero pongo n más 1 y después pongo n más 3. Entonces, pues este polinomio lo podemos factorizar. Si no lo podemos factorizar en términos de números reales, naturales o racionales, entonces pues lo vamos a tener que dejar así. Recuerden que aquí no estamos manejando números complejos. Entonces, siempre y cuando el polinomio lo podamos factorizar con base en raíces naturales, enteras, racionales o reales, podemos aplicarlo de esta forma. Si no, pues no podemos hacerle nada. Se va a tener que quedar así y entonces ya recurriríamos a otra forma de investigar la convergencia. Bueno, ahora, ¿por qué lo factorizamos? Pues dense cuenta que es un denominador. Son dos términos que se están multiplicando en un denominador. Eso quiere decir que puedo interpretar a este producto de n más 1 por n más 3 como un denominador común, es decir, una fracción cuyo denominador es n más 1 y otra fracción cuyo denominador es n más 3, que se están sumando. Cuando yo sumo estas dos fracciones, estos dos denominadores, para que tenga el denominador común, los multiplico y es que me quede, eso hace que me quede ese producto de términos. Ahora, aquí el problema es el siguiente. No sé cuánto vale este numerador, por eso le pongo A. No sé cuánto vale este numerador, por eso le pongo B. Lo que estamos haciendo es algo conocido como descomposición en fracciones parciales. Es decir, una fracción tal cual la estamos descomponiendo en los sumandos de dónde viene dicha fracción. Es una parte del álgebra básica que creo, no estoy completamente seguro, la ven en el primer año del bachillerato. Al menos de lo que yo recuerdo que vi en el bachillerato, vi un poco de esto de fracciones parciales. Pero pues tampoco es algo tan conocido. Hagan de cuenta que es como hacerle ingeniería inversa a la fracción. Así es como podemos describir a este método de descomposición en fracciones parciales. Si tienen una fracción, pues le hacen ingeniería inversa para encontrar quiénes son los sumandos que la componen. Ahora, esta técnica la vamos a utilizar más adelante en métodos de integración. Entonces, en este momento nada más la vamos a revisar de una manera muy básica y ya después la vamos a revisar un poquito más a detalle cuando veamos métodos de integración. Ahora, el problema yace en encontrar cuánto vale A y cuánto vale B. Pues no nos compliquemos, como les dije, no nos compliquemos la existencia. Vamos a sumar las fracciones. Entonces, si quiero sumar las fracciones, pues obviamente tienen que multiplicarse los denominadores para el denominador común. Y entonces aplico el algoritmo de la suma para fracciones. Este denominador común se divide entre este y se multiplica por este. O en otras palabras, tomo este denominador y multiplico de manera cruzada. Para que esto me quede como A por n más 3 más, tomo este denominador y multiplico de forma cruzada. Para que esto me quede como B por n más 1. Bueno, y esto pues recuerden que sigue siendo 4 entre n más 1 por n más 3.
Vale. Entonces, desarrollando un poquito, esto me quedaría de esta forma. Entre el denominador común y si agrupo algunos términos, el numerador me quedaría como a más b por n más 3a más b. Todo esto entre n más 1 por n más 3. Bueno, recordemos que esto sigue siendo igual a 4 entre el producto de n más 1 por n más 3. Pues bien, para verificar que estas dos fracciones sean iguales, verifico que que sus denominadores sean iguales y que sus numeradores sean iguales. El denominador no hay problema, es el mismo término. Pero el numerador, tendríamos que 4 es igual a más b por n más 3a más b. Y aquí ustedes pueden observar que tenemos la igualdad entre polinomios. El de aquí es un polinomio y el de acá es otro polinomio. ¿Se acuerdan cómo hacer la igualdad entre polinomios? Ajá, exactamente. Vamos a hacer igualdad entre los términos del mismo grado. Entonces, en la parte izquierda no tengo un término n. Entonces lo voy a expresar como 0 a la n. 0 por n pues me da 0, más 4 me sigue dando el 4. El 4 que tenemos acá arriba como numerador. Ahora, lo completo precisamente para que ustedes observen la igualdad término a término. Término de primer grado, término de grado 0 con término de grado 0. Entonces tendría la ecuación 3a más b es igual a 4. Término de grado n, de grado 1 con el término de grado 1. Y me quedaría a más b es igual a 0. De esta segunda ecuación, pues por ejemplo, despejo b es igual a menos a, y sustituyo en la primera. Cuando b es igual a menos a, 3a menos a, pues me queda que 2a es igual a 4, y por lo tanto a es igual a 2. Y debido a que b es igual a menos a, pues resulta que b es igual a menos 2. Bueno, pues ya tenemos aquí una forma en la cual descomponer una fracción en sus sumandos, ¿sí? Más adelante, les reitero, vamos a ver este método en métodos de integración para cuando tengamos integrales de funciones racionales, podamos simplificarlas a integrales más simples. Y entonces es cuando me van a decir, ¿y esto como para qué me sirve? Bueno, pues observen qué es lo que va a suceder con la serie, porque recuerden que estamos estudiando la convergencia de la serie. La serie, cuando n igual a 1 hasta infinito, de n cuadrada más 4n más 3, 4 entre n cuadrada más 4n más 3,
pues la podemos simplificar en la serie, que va a tener dos términos. Desde n igual a 1 hasta infinito, de 2 entre n más 1 menos 2 entre n más 3. Ahora, ¿de dónde salieron esos términos? Recuerden que aquí obtuvimos que A es igual a 2, B es igual a menos 2. Y esos valores vienen desde acá arriba, en el cual la fracción 4 entre n cuadrada más 4n más 3 la simplificamos, bueno, no la simplificamos, la descompusimos en dos sumandos fraccionarios, a entre n más 1 más b entre n más 3. A encontramos que vale 2, b encontramos que vale menos 2, y de ahí es de donde viene esta expresión de la serie que escribí aquí. 2 entre n más 1 menos 2 entre n más 3. Bueno, ahora, ¿de qué me va a servir esto? Pues de esta manera. Voy a ir desarrollando esta serie. Voy a poner el término cuando n sea igual a 1. Entonces, sustituyo n igual a 1 en la serie. ¿Están de acuerdo que con n igual a 1 me quedaría 2 sobre 2 al sustituir aquí n igual a 1 menos 2 sobre 4 al sustituir aquí n igual a 1? Bueno, a ver, hago lo mismo con n igual a 2. Recordemos que es una serie, entonces tengo que ir agregando sumandos. Entonces, ¿qué sucede con n igual a 2? Aquí me quedaría 2 tercios menos 2 quintos. ¿Están de acuerdo? Con n igual a 3 me quedaría 2 cuartos menos 2 sextos. Con n igual a 4 me quedaría 2 quintos. Es más, lo voy a poner abajo para tenerlos emparejados. N igual a 4 es 2 quintos más menos, aquí es menos 2 séptimos. Y así nos vamos sucesivamente. Más. A ver, cuando evalúo ese término en n menos 2, aquí me quedaría 2 entre n menos 1, porque n vale, aquí sustituyo en n menos 2, entonces me quedaría n menos 2 más 1, pues es n menos 1, menos 2 entre n más 1. Cuando sustituyo en ese término n menos 1, me quedaría 2 entre n menos 2 entre n más 2. Y cuando sustituyo el término n, pues me quedaría 2 entre n más 1 menos 2 entre n más 4. Bueno, eso es ir desarrollando la serie hasta el término n. Eso es lo único que acabamos de hacer. Desarrollar cada uno de los términos de la serie. A ver, observen la serie. Aquí voy a poner que esto es igual a Sn. Vamos a asumir que esto es igual a la suma de la serie.
hacia dónde converge la serie. Díganme si en todos estos términos no observan algo particular. Ajá, exactamente, hay. Exacto. Hay términos que podemos simplificar. Menos 2 cuartos y más 2 cuartos. Dense cuenta, aparece el negativo, que es menos 2 quintos, y 2 términos después aparece el positivo, que es más 2 quintos. Eso quiere decir que aparece el negativo, menos 2 sextos, y por algún lugar aquí va a aparecer el positivo, más 2 sextos. Aquí aparece el negativo, menos 2 séptimos, y por acá va a aparecer menos 2 séptimos, y así sucesivamente. De hecho, ustedes observen que nos queda aquí menos 2 entre n más 1. Puedo simplificarlo entre 2. Puedo simplificarlo con más 2, n más 1. Y pues hasta el momento son todos los términos que podemos simplificar. De hecho, este también se va a simplificar en algún lado por aquí. Lo mismo que este. Porque si ustedes ponen los términos intermedios, donde están ahí el círculo y los puntos suspensivos, pues van a observar que primero aparece el negativo y después aparece el positivo para simplificarse. Voy a colocar los términos que ya no se han simplificado, que vendrían siendo este, el último y el último, que vendría siendo menos 2 entre n más 2. Recuerden cómo es la secuencia en la cual van apareciendo los términos. Primero aparece el negativo y 2 términos más adelante aparece el positivo. Los que quedaron ahí encuadrados es porque este es el inicio de la serie, no tiene un número negativo antes. Este es el segundo, es parte del segundo término que es positivo. Pero como lo dijimos, 2 términos antes aparece el negativo, así como se encuentra aquí. Tienen este término y 2 términos antes, que vendrían siendo este el primero y este el segundo término, pues ahí tenemos un número negativo. Bueno, este pues aparece el negativo, lo mismo que este, y 2 términos después va a aparecer el positivo, pero ya no lo tomamos porque llegamos cuando n es igual a n. Tomamos el término enésimo. Entonces, aquí ustedes pueden observar que se fueron simplificando algunos términos, de tal manera que solo nos quedó 2 medios más 2 tercios menos 2 entre n más 2 menos 2 entre n más 4. Y resulta que esta debe ser Sn. Entonces observen que esta serie nos ayudó a descomponerla en sus fracciones parciales, en sus sumandos, de tal manera que cuando la desarrollamos podemos observar cómo se van simplificando términos hasta que nos queden solo estos 4. De esta forma podemos concluir que si tengo que la serie desde n igual a 1 hasta infinito de 4 entre n cuadrada más 4n más 3 tiene una suma Sn igual a 2 entre 2, pues es 1. 1 más 2 tercios menos 2 entre n más 2 menos 2 entre n más 3. Podemos calcular el límite de esta suma y observar que nos va a devolver un número en particular. Entonces, aquí rápidamente ya para terminar la sesión de hoy. El límite cuando n tiende a infinito de Sn, pues vendría siendo el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 2 tercios, sería 3 tercios más 2 tercios, 5 tercios.
5 tercios menos 2 entre n más 2 menos 2 entre n más 3. Calculo este límite. Pues no tengo ningún problema con las formas indeterminadas. Se puede evaluar directamente este, que nos quedaría 2 entre infinito en ambos casos, que sería 0. 5 tercios menos 0 es la evaluación del límite. Y entonces encontramos que esta serie converge a 5 tercios. El límite de su suma cuando n tiende a infinito pues es 5 tercios. Con esto estamos viendo un tipo de sucesión de serie, en la cual podemos deducir cuál es la suma, siempre y cuando podamos simplificarla, podamos descomponerla, mejor dicho, el término que me genera toda la serie, lo podamos descomponer en una resta. Es decir, la serie que tenemos aquí la podemos descomponer de esta forma y podremos observar que se van simplificando términos. Ya una vez que está descompuesta en una resta de 2 fracciones, generalmente son 2 fracciones, podemos ir observando cómo los términos se van a ir simplificando, precisamente por este término menos. Esta es a la que le llamamos serie telescópica. Bueno, el nombre de serie telescópica viene de algo así. Antiguamente los telescopios pues eran cosas como estas, las cuales podríamos presionarlas por aquí y por acá, y entonces se iban comprimiendo. Esta pieza entraba en esta pieza entraba en esta, y de tal forma que nos quedaba una pieza compacta. Algo así como las muñecas matroshkas de la cultura rusa. Algo así, exactamente, que uno entraría dentro del otro y se van comprimiendo en una pieza muy pequeña. Por eso es que se le llaman telescópicas, porque ustedes pueden observar cómo la suma que desarrollamos de n términos, los intermedios, algunos de los intermedios, no todos, se van a ir simplificando, y entonces al irse simplificando podemos obtener una suma y nos va a converger la serie. Este tipo de cuestiones nos pueden ayudar a encontrar otro tipo de serie que nos puede ayudar a verificar la convergencia mediante el criterio de comparación.